Ya se encuentra con nosotros Raúl Bennett. Raúl Bennett, muy buenos días, bienvenido. Hola, querido Ernesto. Mira, aquí en la COP, pues hay, ahí estoy peor de lo que me imaginaba. Oh, lo que estoy viendo, qué barbaridad, ¿qué pasó? Bueno, pensé que iba a poder hablar un poco más, a lo mejor va a tener que acotar mucho y le pido una disculpa al auditorio, pero pensaba que podía hablar un poco mejor, si no, creo que hubiera cancelado, pero voy a ser muy breve mejor, ¿no? ¿Te parece Sí. bien, Ernesto? Qué decir al respecto de tu lectura, la lectura que estás teniendo de esta COP16? Pues mira, creo que uno de los elementos muy interesantes, Ernesto, bueno, primero se estaba viendo ahí una imagen terrible de lo que está pasando en Chiapas, es una pena, estaba ahí, toda esa situación es terrible, no podemos omitir, digamos, brincarnos ese tema, ¿no? Pero sí es muy importante lo que está pasando acá en, eh, en Cali, en Colombia. Sigue siendo, la COP no ha terminado, comenzó el segmento de alto nivel el día martes, ayer, hoy sigue en este segmento y ya mañana se harán el jueves, que ya es el último día, el viernes en la mañana todavía hay algunas actividades de cierre, pero en sí la COP termina mañana, jueves y el viernes en la mañana. Hoy termina el segmento de alto nivel en el que participó el presidente Gustavo Petro, está participando también el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, está la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, otros ministros, algunos presidentes. Y bueno, creo que una de las cosas más relevantes que a mí más me ha llamado la atención han sido las intervenciones, particularmente la tónica que puso ayer el presidente Petro en la inauguración del segmento de alto nivel, así se le llama ya a la reunión de ministros. Las previas son técnicas, digamos, negociadores. Ya en la reunión de ministros que le inaugura el presidente Petro, él establece un punto de partida fundamental. Y el punto de partida es, qué pena tener así la garganta, ¿eh? El punto de partida es, esta es una situación política, la discusión que se está llevando a cabo aquí no es una discusión técnica, es una discusión estrictamente política y por eso lo estamos haciendo en un contexto social. Entonces él presume, y creo que con razón, que esta COP es una COP del pueblo, una COP rodeada de campesinos, de indígenas, de mujeres, de jóvenes, de manifestaciones políticas. Él insiste muchísimo en esto. Él habla en su intervención inicial que es muy confrontativa con las naciones y con con las posturas de los gobiernos de los países desarrollados. Es muy, muy confrontativa su intervención, porque él dice, bueno, que la crisis civilizatoria que estamos viviendo es una crisis derivada de un modelo extractivista, de un modelo capitalista que está destruyendo la tierra y a sí mismo se está destruyendo la vida. Él insiste muchísimo en que estamos en una etapa, digamos que toda la acumulación de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, el carbono en la atmósfera, el gas, el petróleo, en realidad no son sino la otra moneda de la acumulación de dólares y euros en los países desarrollados. Entonces, este punto de partida pone las reglas de otras discusiones o pone, más que las reglas, porque eso no llega a ese nivel, pero pone el tono político de esta COP, ¿no? En donde se resalta todo esto, las movilizaciones populares, la gente exigiendo. Creo que esto es el tono que pretende ponerle el presidente Petro. Y entonces, por ejemplo, hay una infinidad de discusiones, voy a poner una sola de ejemplo, en donde se están, o más de una, donde se están, digamos, debatiendo estos dos, digamos, modelos, un modelo orientado hacia la gente, hacia salvar el planeta a través del fortalecimiento de la democracia. Petro habla de poder público, pero en realidad está hablando de poder popular. Entonces, dice, este es uno de los dos, digamos, modelos en disputa en esta COP. El otro, obviamente, pues es el de buscar el financiamiento de los bancos con créditos para financiar las acciones, ¿no? Entonces decía yo, voy a poner un par de ejemplos. Uno de ellos es que se está discutiendo el acceso o qué hacer con los beneficios derivados del conocimiento de las secuencias genéticas. O sea, se han digitalizado miles o millones de especies
sus genes, sus secuencias genéticas, sus genomas o ADN han sido digitalizados, y esto pues por universidades generalmente en los Estados Unidos y en Europa, prácticamente en su totalidad. Algunas otras regiones del mundo lo han hecho, pero de una manera más incipiente. Y entonces una de las grandes discusiones es de quién es esta secuencia que fue, o estas secuencias genéticas que ahora están digitalizadas, que están en manos de los dueños de la inteligencia artificial. ¿Es de ellos o es de los pueblos? Es de los pueblos que la han cuidado, que de alguna manera pues ya existían previos acuerdos que reconocían la propiedad intelectual sobre los recursos genéticos. Entonces, acá, por ejemplo, México junto con Brasil, Colombia, Sudáfrica, que son países megadiversos, defienden pues que esta biodiversidad que está codificada en las secuencias genéticas, que está en manos de las universidades y en última instancia de los dueños de la tecnología, los dueños de la inteligencia artificial, le pertenecen a los pueblos, y ellos tendrían que haber, acuerdos explícitos y obligatorios que permitieran que el uso que se hace, por ejemplo, en medicina o que se hace en alimentación, en temas industriales, etcétera, de todo este conocimiento, tendría pues que haber mecanismos, acuerdos, y es lo que se busca aquí, un acuerdo que permita que estos beneficios vayan a dar a la gente de las comunidades. Europa, Estados Unidos dicen que no, que esto debe de ser voluntario, porque de otro modo estaríamos coercionando la libertad del conocimiento, de la investigación, el acceso libre a la información. Entonces, por ejemplo, esto es uno de esos temas. Otro tema, por ejemplo, es todo el tema, perdón, por la redundancia, del acceso a la deuda, ¿no? Aquí se ha hablado el primer día de las actividades de la COP, se refería al tema de cómo financiar las acciones destinadas a conservar, a preservar la biodiversidad. Y entonces se hablaba de mecanismos financieros. México, junto con Colombia, Brasil, Sudáfrica y otros países, sostienen, y ya se ha echado a andar por parte del presidente Petro también, un fondo mundial para la biodiversidad. Y en este sentido, en esta discusión, los países desarrollados se orientan mucho más a mecanismos financieros en donde se establecen sistemas bancarios o multilaterales o bilaterales, en donde se establecen primas de riesgo, intereses, deudas, etcétera. Y lo que se está planteando por parte pues, de estos países es que debe haber un esquema totalmente diferente. Entonces, este otro asunto del financiamiento, de dónde sacar el dinero, los 200.000 millones de dólares que se ha planteado que se requieren como punto de partida para restaurar la biodiversidad en el mundo, para recuperar, para impedir que el millón de especies que se están, pues que los científicos han ya identificado que están en una situación de riesgo o que están en camino a la extinción, no quiere decir que el millón de especies se vayan a extinguir, sino que hay un millón de especies que está en ese estatus de riesgo, de las que se conocen, cómo hacer para tener los recursos para poder detener este proceso. Hay dos puntos totalmente distintos, dos puntos de vista totalmente distintos, ¿no? Lo que sostiene particularmente el presidente Petro y la delegación de Colombia es que tiene que haber digamos, un cambio de deuda por deuda climática, por deuda de biodiversidad. Se debe de dejar de poner una prima de riesgo a los países pobres, porque, por ejemplo, para prestarle dinero, ¿no? Se trata de asuntos en realidad, al final, de préstamos de los bancos internacionales para ver cómo se enfrenta la biodiversidad. Entonces, los dos modelos en disputa, uno de ellos es un gran negocio con intereses, con primas de riesgo, y el otro lo que busca pues es que haya un reconocimiento del daño que se ha causado, de la responsabilidad diferenciada que tienen los países desarrollados de todo este desastre, y que haya pues que haya una compensación en términos de deuda, un cambio de deuda, digamos, de la que existe de los bancos por un modelo que esté dirigido a reducir el impacto sobre la vida en la Tierra, ¿no? Pues bueno, esos son algunos de los temas que se han estado discutiendo. Ayer la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, tuvo una intervención muy interesante en el segmento de alto nivel. Ella concluyó diciendo,
pues algunas palabras que eran muy en concordancia con lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro. Dice que los seres humanos, dice Alicia Bárcena, así concluyó su intervención, que los seres humanos le hemos declarado la guerra a la vida. La crisis planetaria es una guerra y es hora de hacer la paz con la naturaleza. Y ese es otro de los asuntos interesantes que resalto de la COP de aquí de Cali. Es una declaración de una coalición mundial por la paz con la naturaleza, un llamamiento a la vida. Es una declaración que se ha firmado, yo creo que ya por cientos de miles de personas en estos días, o decenas de miles tal vez, porque aquí en Cali, pues está por todas las calles esta declaración, la gente se acerca a firmar, pero también está en las redes sociales, está en las delegaciones de los países que están en la COP, es la declaración de la Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza, es un llamamiento a la vida, y bueno, pues de alguna manera esta declaración sintetiza muchos de de los anhelos, de los objetivos, pues concretamente de las propuestas que se están alcanzando en esta COP, ¿no? Entonces, bueno, creo que son algunos de los elementos que yo rescato. Ernesto, no sé si me quieras hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, sí, de hecho, mira, Raúl Bennett, de lo que te queremos preguntar tiene que ver con, em, pues el que ha habido, hay una COP y otra COP y hay encuentros y casi que intergalácticos y a la hora que la gente está escuchando, pues dice, pues va a ser más de lo mismo o no. Y pues lamentablemente, bueno, sí, la ciudadanía puede tomar conciencia y puede intentar hacer las presiones que sean necesarias a los gobiernos que tenemos cada uno de los países. Más, pero sin embargo, a pesar de, no obstante, aplicando todas las conjunciones adversativas, pues se antoja con un escepticismo importante. Nosotros alcanzamos, por ejemplo, en el continente americano a escuchar a Petro como tal vez el único mandatario en todo el continente que tiene una conciencia muchísimo más clara de lo que se avecina y ya no es en un largo tiempo, ya lo estamos viendo en un corto tiempo y se va a acelerar de una manera que mucha gente todavía no alcanza a tener las dimensiones de los impactos en el cambio climático que va a tener y que ya está teniendo para muchas poblaciones. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la montaña alta de Guerrero, que hemos estado pues insistiendo una y otra vez porque pues no se le atendió. Documentamos 245 comunidades devastadas. La gobernadora pues nunca hizo una declaratoria de desastre y el gobierno federal de Claudia Sheinbaum pues no envió a nadie, literalmente ninguna secretaría de Estado intervino. Así que pues tienes a la gente tratando de sacar a la gente enterrada y tratando de pues, llevar maíz porque pues, la mayoría de las comunidades perdieron las cosechas que tenían de su maíz en su totalidad. Así que este tipo de desastres o lo que estamos viendo en Valencia y lo que estamos viendo ya en otras partes del mundo, pues sentimos, hay una percepción de que no se alcanza a dimensionar qué tan importante ves esta COP a diferencia de otras. Es muy buena pregunta, es crucial. Y yo tengo una respuesta, digamos, optimista en el sentido de que sí sirven estas COPs, o sea, sí, particularmente esta COP tan política, tan crítica del modelo, pero en general lo que se hace, piensa Ernesto, el auditorio lo invitó también a reflexionar, de que nuestro marco legal, que podemos poner muy en duda desde, digamos, en términos de la aplicación de la Constitución, de las leyes, sin embargo, es un marco en donde se establecen nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos, los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes, de los pueblos, los derechos de las mujeres, de las diferentes comunidades. Esos derechos están establecidos en un marco legal. Y en ese marco legal existen las convenciones internacionales. En el caso de la Convención de Diversidad Biológica, es cuando hablamos de estas convenciones, que tienen un carácter
de ley en las naciones, en particular en México. Entonces, dices, bueno, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener ese marco legal? Porque es importante que, digamos, que México firme una convención, firme una declaración. Si las cosas ocurren como están pasando y hemos visto históricamente la marginación o la situación de que quienes están sufriendo los embates del cambio climático y de la crisis civilizatoria, pues primero van a ser siempre las comunidades más pobres, más marginadas, como las montañas, como las de la montaña de Guerrero. Sin embargo, sí usamos nosotros desde la defensa de territorio y desde la defensa de los derechos humanos estas convenciones internacionales como un instrumento. No, por ejemplo, y sería un tema demasiado largo para abordar en este caso, pero recordemos en San Miguel del Progreso, cuando se trató de dar la lucha contra la minera y la Suprema Corte de Justicia lo echó para atrás, no fue sino hasta que se cambiaron estas reglas a partir de convenios internacionales que ahora está prohibida la minería en las áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? O que se puede dar marcha atrás a proyectos que estamos haciendo, que estamos teniendo instrumentos legales, por ejemplo, que tienen respaldo de convenciones internacionales en asuntos, por ejemplo, de controversias internacionales, como el caso de las empresas de Estados Unidos, de Canadá, que están demandando a México por cuidar su medio ambiente. Básicamente lo que está haciendo Vulcan en México con el caso de Calica es demandar a México, por ejemplo, o lo que está pasando también en Cabo Pulvo, en otros casos, en donde estamos viendo situaciones pues muy críticas, en donde tenemos un instrumento que son las convenciones internacionales. Entonces sí sirve de algo. Y bueno, eso lo conecto un poco con algunos de los temas que lleva México, que trae México aquí a Cali, que lleva México a la COP, como ejemplo de lo que debería estar ocurriendo. Y sí, con todas las limitaciones, por supuesto, que tú señalas, hay que recordar que estas convenciones tienen 190, más de 190 países y los acuerdos se alcanzan por consenso, no hay votaciones, entonces es poco, es lento lo que se avanza. Sin embargo, bueno, México y Colombia han tenido una serie de propuestas muy interesantes y otros países, pero por ejemplo, o de ejemplos, ¿no? El hecho de que haya habido una reforma constitucional reciente en México para reconocer a las comunidades indígenas como sujeto de derecho es una cuestión que pesa muchísimo en el ámbito internacional, donde no existen en muchísimos países este tipo de reconocimientos, siendo ese tema de los derechos indígenas y sobre la biodiversidad y sobre el territorio un tema central de esta COP. Entonces México trae un ejemplo, trae una reforma constitucional donde se reconocen estos derechos tarde y tal vez sin un debido proceso mucho más cuidadoso. Sin embargo, en la reforma constitucional se reconoce ya el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas, en el caso de la Constitución, a decidir sobre su territorio. Entonces, ese es un ejemplo. Otro es cómo se han transformado las áreas naturales protegidas cuando antes eran, o siguen siendo, pero digamos, hay esa tendencia hacia sacar las áreas naturales protegidas de una visión prohibicionista en contra de la gente, de las comunidades, o que le imponía una serie de criterios. Con esta ley de reforma indígena o con esa reforma indígena a la Constitución y pues con nuevas declaratorias de áreas destinadas voluntariamente a la conservación por parte de las comunidades, México también está poniendo un ejemplo en cuanto a pues cómo construir un marco. Y hay otros temas. Yo he estado en mesas, he estado discutiendo aquí concretamente o platicando, digamos, con experiencias que que se han estado dando en diferentes lugares, sobre todo de Colombia, de Brasil, de Ecuador, con comunidades. Y resulta que están viendo, porque hay muchísimos esfuerzos por instrumentar políticas de Estado dirigidas, por ejemplo, a la agroecología. Y ahí Sembrando Vida resulta un ejemplo fundamental porque justamente están tratando de hacer ese tipo de cosas, pero de maneras marginales, pequeñas, ¿no? Con cientos o decenas de campesinos, con cientos o posiblemente miles de hectáreas, cuando ven que hay un programa que tiene 500,000 personas, que ha sembrado 1,000,000,000 de árboles en ese proyecto y que se ha hecho a través de la organización de comunidades de más de 17,000 comunidades de aprendizaje campesino,
pues la gente dice, yo quiero saber más de eso, ¿no? Entonces México sí tiene cosas que presentar en la COP y por otro lado sí es importante que la COP establezca acuerdos porque son instrumentos de defensa de nuestros derechos, de nuestro derecho a la tierra, de nuestro derecho a cuidar los manglares, a cuidar los arrecifes, a cuidar las costas, a cuidar los bosques. Entonces, desde mi punto de vista, sin contradecir tu punto de que seguimos viendo catástrofes ambientales y que las catástrofes se convierten realmente son catástrofes sociales por motivos de un modelo de las cosas y que lo seguimos viendo en lugares como lo vimos en el pasado, en tantos lugares de las sierras más pobres del país y lo seguimos viendo en la montaña de Guerrero. Sí, eso realmente lo reconozco, lo veo como un asunto central, pero eso no hace, desde mi punto de vista, pensar que lo que se pueda avanzar con el punto de vista o con las experiencias que está trayendo México a la COP o con lo que está planteando el presidente Petro, que no, que digamos que sea letra muerta, que sea bla, 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 ya se habló otra COP. Creo que las cosas van cambiando y en una COP tan política, tan social, tan del pueblo como es la COP de Colombia, creo que sí se están estableciendo bases diferentes, ¿no? También hablaba Gustavo Petro de la importancia que tiene que, por ejemplo, en lugar de que las COP se realicen en países petroleros o en países donde están en el desierto o en lugares que están rodeados de nieve, donde la policía de la ONU impide la llegada de cualquier persona, y cómo se han ido transformando. Esta COP es una COP realmente masiva, miles y miles de gentes de comunidades han llegado y siguen llegando y están aquí. Y luego también habló de la siguiente COP de cambio climático, no de este año, que es en Azerbaiyán, sino del año siguiente, que es en Brasil. Y bueno, pues él también plantea que eso es como un cambio en la visión de lo que son estas COPs, como instrumentos cerrados de decisión y discusión de los intereses de los gobiernos poderosos, a una forma de discutir entre los pueblos sobre las crisis civilizatorias que estamos enfrentando. Ya, Entonces, pues pues, esos son algunos de mis comentarios sobre lo que estoy viendo. Y seguimos, todavía no termina. Mañana ya estarán empacando los acuerdos y el viernes lo estarán presentando. Estos solo son avances, Ernesto. bueno, pues Raúl Bennett, a ver si, ¿cuándo te regresas, por cierto? Pues posiblemente por ahí del domingo, el lunes, la idea es visitar Entonces, a ver, algunas comunidades. a ver si el viernes te podemos enlazar otra vez y a ver cómo cerró, si te Nos parece ponemos de bien. acuerdo. La idea es visitar algunas comunidades indígenas cercanas, o alguna más bien, porque no da tiempo para más, y poder como contrastar lo que hemos platicado con la realidad. Una Bueno, realidad tremenda en Colombia, impresionante todo lo que significa los procesos de violencia y los esfuerzos por enfrentarla. La realidad en Colombia es totalmente diferente a la de México y al mismo tiempo es un pueblo muy parecido al nuestro. Entonces, somos pueblos hermanos. En un enlace el viernes, ya como para conclusiones, sería excelente, Ernesto. órale. Raúl Bennett, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla, Raúl. Gracias y saludos a todo el auditorio, a Violeta que no llegó el día de hoy y a todo el auditorio. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto. Gracias, gracias, Raúl, un fuerte abrazo